invito a que abren sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Probablemente ha estado aquí las últimas predicaciones y hemos estado ya por casi 2 meses hablando de Colosenses. Si le preguntara qué ha aprendido, qué recuerda, quizás tendremos varias opiniones. Pero quiero ilustrar lo que vamos a estudiar hoy con algo que me sucedió hace un tiempo, hace ya varios años. Estaba un día caminando en un sitio, en un centro comercial que es muy concurrido y hay un sitio donde hay mucho tráfico, muchos coches. Es una intersección peligrosa. Y yo voy caminando camino ahí en ese centro comercial y viene una señora, una hermana que va a la iglesia. Eso no pasó aquí. Entonces no piensen, ya están pensando mal. Viene una señora que va a la iglesia y yo la veo, viene en mi misma dirección y yo pensé, yo no quiero hablar con ella. Era difícil hablar con ella. Ella falleció, ¿vale? No por mi causa, por causas naturales, pero ella falleció y yo la veo y me entré en una tienda y me quedé ahí mirando hasta que ella pasó y después me fui. Llegué a casa y le dije, mira, Moraima, ¿sabes? Aquí me encontré a esta hermana y ella, ¿y cómo te fue? No, bien, no, me fui por otro lado, ni la quise saludar. Y recuerdo la expresión de Moraima, ella me dijo, ¿y tú crees que eso está bien? Eso es un chiste. Es algo que da mucha risa. Hasta ese momento, para mí sí, debo reconocerlo, pero no fue algo agradable. Ya, si mira Colosenses capítulo 3, el versículo 1 de Colosenses nos dice, ya que ha muerto, y cuando hablamos de morir es algo que no vuelve a la vida, ¿sí? Eso lo explicaba muy bien hace 2 semanas, creo que Orenay estuvo hablando acerca de eso. Han resucitado, o sea, han muerto y han resucitado. Enfóquense en las cosas de Dios. Eso lo veíamos hace varias semanas. Y luego, la semana pasada, si estaban aquí, probablemente recuerdan la lista de cosas que debemos ir dejando. Decía en versículo 5, ahí está, hagan morir y hace una lista de cosas. No vamos a leerla porque muy bien Eli la explicó la semana pasada. Ahora, si usted pensaba que ya había terminado la lista de cosas que debemos terminar de morir, vamos a mirar hoy versículos 12 al 17. Y me gustaría que tomamos un tiempo para orar y pedir que Dios hable a nuestros corazones leyendo y meditando en su palabra hoy. Señor, gracias por tenernos aquí. Permite que tu palabra nos hable, nos enseñe, nos edifique y que podamos mirarnos a nosotros mismos, que podamos crecer en ti y podamos entender lo que tu palabra nos dice a nosotros, cómo nos enseña, cómo nos alienta, cómo nos anima a nosotros. Que tu palabra hable a cada uno de los que estamos acá, en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Cuando leemos estos versículos que siguen, hay varias expresiones que llaman la atención. Y vamos a ir meditando en algunos de esos versículos, pero sí me gustaría que cuando leemos los versículos y hablamos de los términos que están allí, pensemos en nosotros. Y voy a leer rápidamente esos versículos, luego lo vamos a tener proyectados aquí. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
que gobierne su corazón de la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten himnos, salmos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si vemos lo que viene el apóstol Pablo hablando, él habla que ya hemos muerto a esa naturaleza de pecado y que debemos dejarlo. La semana pasada debemos dejar a un lado muchas de las cosas que están en nosotros. Hablaba de pecados que muchas veces están en nosotros y hoy nos habla acerca de quién debe gobernar nuestras relaciones, quién debe guiar nuestro comportamiento, nuestro trato con otros. Y vamos a mirar con detalle especialmente el versículo 12 hasta el 15. Vamos a meditar también en los otros, pero me gustaría que vamos a tomar un tiempo para intentar reflexionar en las palabras claves que están en estos versículos. Porque si nosotros como creyentes ya hemos muerto, debemos revestirnos de una actitud de amor hacia otros. Esto se escucha bien, pero yo creo, quizás no estoy equivocado, creo no estar equivocado, que esa actitud que yo explicaba hace un momento que demostré con esa hermana, no es algo que solamente hago yo. ¿O sí? Y si yo preguntara, ¿es fácil mostrar amor, bondad y esas cualidades que están ahí, que ya las vamos a leer con otra persona? No es fácil, pero no está dando una opción la Biblia aquí. No es algo opcional. Así como si se mira su Biblia, ahí si lo tienen abierto, versículo 5 dice, por tanto, otra versión dice, sin embargo, y versículo 12 empieza con la misma frase. Es decir, así como ya se supone que han creído en Cristo, se supone que ya Cristo venció esa naturaleza de pecado, como Eli nos decía la semana pasada, lo explicaba muy bien, dejaron esa naturaleza a un lado. Esto que está aquí también viene acompañado con dejar la naturaleza de pecado. Esa serie de cosas que están ahí, dice, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Sabía usted que Dios le ha escogido para que usted ame a la gente que le rodea? Para que perdone, para que sea bondadoso, muestre humildad, tolere a los que le rodean. No es algo que nosotros tenemos la opción de decir que no, porque así como Dios nos escogió para ser sus hijos, está diciendo aquí, versículo 12, Dios te escogió para ser santo, amado y para revestirse de esta lista de cosas que si empezamos a verlas y a evaluarnos a nosotros mismos, quizás estemos fallando. Y fíjense que no da la opción como una posibilidad. Está diciendo, Dios nos ha escogido para eso. Te ha escogido para poder mostrar el amor. Fíjense que eso va en contra de nuestra naturaleza. A veces podemos decir, no, a mí me cuesta. Usted está equivocado. Eso no es lo que dice la Biblia aquí. No puede ser que a un creyente le cueste amar a otro, porque fue escogido para eso. Lo que pasa es que nos gusta decir, y es agradable, sí, Dios me escogió para ser salvo y santo y para disfrutar del cielo. Amén. Es cierto, pero también nos escogió para que estas cualidades que menciona aquí sean visibles en mi vida. Ahora, la pregunta que quizás nos hacemos, ¿es fácil? Probablemente no. Probablemente no es fácil. Pero si Dios nos escogió para que esta serie de actitudes, de cualidades, se reflejen en nuestra vida con otro, Él nos dará la salida. Y está diciendo aquí que probablemente ya Dios nos preparó para eso. Y antes de empezar a meditar en esas cualidades, me gustaría que miráramos un momento versículo 14. Vamos a empezar desde el versículo 14 y luego vamos a ver un poco el 12, 13. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está la clave.
No sé si ha tenido la oportunidad de ver un edificio cuando está en construcción, que tiene muchos ladrillos. Aquí mismo, aquí bajando esta calle, hay un edificio que está en construcción. ¿Cómo se ven las paredes cuando no tienen ese recubrimiento que luego se pinta? ¿Cómo se ven? Feo. Y a veces tienen huecos, tienen tuberías, aunque aquí hay tuberías por fuera, pero bueno, este es diferente, pero tienen tuberías, tienen cables y se ve feo. Hay ladrillos, hay bloques, hay cemento, hay cosas, hay madera. Pero ¿qué pasa una vez que eso se le pone se reviste? Mira las paredes. Pero se imagina que eso se cae, ¿qué queda? Es algo horrible, es algo feo. Es semejante esa expresión, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a nosotros. Si nos quitamos esa ropa que el Espíritu Santo nos ha dado, esa vida nueva que el Espíritu Santo nos ha dado, lo que nos va a quedar es algo nada agradable, nada bonito, nada llamativo. Entonces nuestra vida como creyente debe estar unida, compacta, debe mostrar, lo que debe reflejar es el amor, la perfecta armonía en nosotros como iglesia, como familia, viene porque el amor de Cristo es lo que nos mantiene unidos. Y fíjense que no es algo que nosotros podemos producir. Dice, revístanse, no podemos quitar de nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos quitarnos y dejarla guardada y entonces andar siendo diferente. Pero sí podemos, sobre esa naturaleza de pecado, Dios nos ha dado la posibilidad de mostrar amor. Y dice que es el vínculo, es la unión, es lo que nos mantiene unidos, nos mantiene en armonía. Tal como podemos ver, esta pared aquí no está fea, pero si empezamos a golpear, posiblemente cae ese recubrimiento y vamos a ver los ladrillos, vamos a ver tuberías, vamos a ver cosas feas allí que no queremos. Pero debemos mantener nuestra apariencia, no es física, no externa, sino interna, llena de amor. Ahora, si miramos un poco esas actitudes que mencionan aquí, ahí está en el mismo versículo, pero ahora resalta esa serie de actitudes. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Posiblemente usted dirá, ya, no sigas leyendo más, porque no nos gusta lo que viene. No es agradable. Quizás usted está pensando, ay, probablemente alguna persona aquí necesite, alguien en mi familia debería ser más, mostrar más, pero tómelo a título personal. Y me gustaría que dedicáramos algunos minutos a reflexionar allí donde estás. ¿A quién persona tú debes mostrar más afecto entrañable? Quizá alguien de tu familia. No menciones un grupo, puedes decir a los creyentes, sí. Pero ¿a cuál de los creyentes? Con nombre y apellido específico. No tienes que decirlo. Aquí ya algunos estaban levantando la mano para decirlo, pero no lo digan. Piense allí. ¿A cuál de los creyentes, a cuál persona debes tú mostrar más bondad? ¿De tu familia, de tu gente que está a tu alrededor en tu instituto, en tu trabajo? ¿A cuál de ellos debes mostrar más humildad? Quizás tú vas a decir a mis vecinos, sí, pero ¿cómo se llama tu vecino? ¿A quién debes mostrar más paciencia? ¿A quién debes mostrar más amabilidad? Es allí cuando nosotros nos revestimos con la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es fácil? Pensar que yo necesito que alguien me muestre bondad, que alguien me tenga paciencia. Lo que es difícil es cuando yo me dispongo y digo, estas cualidades no es para que me las demuestren a mí. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? No es para que otro me la dé a mí. Está diciendo a mí, le podemos poner un nombre allí directamente, revístete debo revestirme de esto. Y cuando esto está presente en mi vida, el amor va a fluir. Esas son las cualidades que muestran que realmente amo a alguien. Ahora imagínense la
relación o el tipo de familia que sería en una familia pequeña o grande donde estas cualidades están presentes, donde esas actitudes son las que demuestran y guían las relaciones en esa familia. O la iglesia. Somos tan diferentes, pero cuando estas cualidades, y no son cualidades opcionales. Y recuerdo, el clave está en mirar lo que dice el versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, esta es la vida que debemos manifestar. No es opcional. Todo creyente muestra estas actitudes en su vida diaria. No es algo especial. No necesita un toque, ni una unción, ni un llamado, ni una exhortación. Estas cualidades obligatoriamente un creyente las muestra naturalmente y no lo hace como algo que nos cuesta. Lo hace porque producto de su nuevo nacimiento ha sido revestido, exterioriza esto porque ha cambiado algo en su vida. Yo sé que la mayoría de nosotros nos gusta llegar hasta aquí, versículo 12, porque después viene el versículo 13 y entonces habla de cosas que son un poco más difíciles para demostrar. Habla de tolerancia, de soportarse, de perdonar tal como el Señor nos perdonó. ¿Sabe que cuando estudiando es el hecho de esa palabra, perdón, está hablando de gracia? Muestra la misma gracia que Dios te ha mostrado a ti, a otro. Hermano, qué diferente sería nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia, si este tipo de perdón sería el que mostremos. Porque muchas veces, cuando leemos perdón, a veces viene a nuestra mente, pero el otro hizo, aquel me debe, no me ha dicho. Pero, ¿qué tipo de perdón nos mostró Dios a nosotros? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros el perdón que Dios nos ha dado en Jesucristo? Gratis. No nos cuesta nada. Aún siendo pecadores y seguimos pecando, el perdón de Dios sigue estando presente. Todos los días se renueva. Todos los días es nuevo. Todos los días es nuevo el perdón de Dios para nosotros. Y es lo que está hablando, esa palabra perdón, más que perdón, está hablando de gracia. Gracia incondicional como la has recibido. La misma medida de gracia que has recibido es lo que está diciendo el apóstol aquí. Muéstrala a otro. A veces nos cuesta mostrar esas cualidades, pero está diciendo el apóstol aquí, revístanse. O sea, sobre esa naturaleza de pecado que tenemos. No podemos negar que la tenemos. Está diciendo, hay que dar el salto de perdonar y tolerar. ¿Nos cuesta mostrar esas virtudes? Probablemente sí. Sí. Pero va a ser más difícil mientras más alejado esté nuestro enfoque de las cosas de Dios. Busca las cosas de Dios. Donde está Cristo sentado, ese nos va a llevar a que ese enfoque de vida nos va a llevar a que estas cualidades no son una lucha, no es algo que nos pesa, sino que naturalmente las mostramos. Y si seguimos leyendo, usted dirá, ay, no ha terminado, porque cuando leemos de esto, pensamos ya es suficiente, ya hemos recibido, ya he sido machacado mucho, la semana pasada y esta. Mira lo que sigue diciendo entonces, versículo 15, y la paz de Cristo reine en sus corazones. Vuelve a usar la misma expresión que usó hace unos versículos atrás, porque con este propósito los llamó Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Quien debe guiar tus relaciones, tu vida, es Cristo. Creo que todos sabemos lo que hace un árbitro en un juego, ¿verdad? O lo que se supone que debe hacer, porque a veces hace locuras. ¿Qué hace el árbitro en un juego?
Es el que controla. Hay una falta, decide si hay un gol, decide las reglas, las pone en práctica. Se supone que el árbitro debe hacer cumplir las reglas del juego sin equivocarse. ¿Quién debe entonces guiar nuestra actitud, nuestra conducta? Es lo que está diciendo aquí. Que Cristo sea el árbitro en nuestra vida. Sea el que diga, este está mal, tiene tarjeta amarilla. O en el peor de los casos tiene tarjeta roja. Pero es Cristo. No es lo que creemos, no es lo que pensamos, no es cómo nos sentimos. Está diciendo el apóstol aquí que sea Cristo el que toma las decisiones cuando te relacionas con otro, que sea el que gobierne, que sea él el árbitro, el que dirige, el que decide, porque formamos un solo cuerpo. Es decir, nosotros como creyentes ya estamos preparados para vivir en paz. Y solamente puedo dar 3 ejemplos. Tenemos paz con Dios. ¿Sí? Una vez que hemos creído en Jesucristo, dice la Biblia que justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Dios no nos acusa. Y eso es de ánimo, de alegría. Dios no nos acusa, pero también está hablando de tener paz con nosotros mismos. Paz de saber que estamos en el camino de Dios. Pero esa paz va mucho más allá. También habla de tener paz en el cuerpo en el cual Cristo nos ha colocado. Aquí. Tener paz en la comunidad de creyentes, en la familia de la fe. Tener paz en la iglesia. Paz. Es decir, el hecho de que no aunque hay diferencias, no hay molestia. El hecho de que si hay diferencias, no hay conflictos. Cuando hay un árbitro, si se mira un juego, generalmente cuando el árbitro dice una cosa, los del equipo que están favorecidos están alegres. Pero los que están como desfavorecidos por la situación, por la decisión del árbitro, están incómodos y están criticando, están reclamando al árbitro. Pero nuestro árbitro es Cristo, quien gobierna, quien debe gobernar nuestras relaciones. Es Cristo. No permitamos que nuestra pasión, nuestro deseo, nuestras propias pasiones que no son agradables al Señor, nos llevan a tomar decisiones en contra del cuerpo de Cristo, que somos nosotros mismos. Si Cristo está gobernando nuestro cuerpo, ya estamos preparados para vivir en paz. Y usted me dirá, pero ¿cómo hago con situaciones difíciles? Bueno, situaciones, por ejemplo, como la que yo mencionaba, con esa hermana. No era muy fácil hablar con ella. Tanto como a mí, y creo que a otros les pasó esa situación. La miraba y no querían hablar con ella. El problema no estaba en ella, el problema estaba en mí. ¿Qué hago cuando alguien me cuesta tener paz? Cristo te preparó para vivir en paz. Cristo te dio todo lo que necesitas para vivir en paz. Tenemos lo que necesitamos para estar en paz unos con otros. Nuestro carácter, bueno o malo, como quiera llamarlo, nuestra personalidad, nuestra cultura, nuestra manera de ser, no es excusa. Cristo va mucho más allá que eso, porque está diciendo que Él es quien debe guiar, gobernar nuestras relaciones. Somos llamados a estar en paz con Dios. Si estás aquí y ya has creído en Cristo, estás en paz con Dios. Has sido justificado por la fe, pero si estás aquí y no has creído en Cristo, es un buen momento para reflexionar y pensar, ¿he creído en Cristo como Salvador? Entiendo lo que significa que Él es Señor de mi vida, que debo estar en paz con Él. Pero para los creyentes, cuando estamos en paz con Dios, significa que descansamos en Jesucristo. Que nuestras cargas no se convierten en angustia. No hay ansiedad, porque Jesucristo nos ha dado paz y paz permanente, aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad. Tenemos paz porque viene de Cristo. Nuestra paz no depende de nuestra situación, depende de lo que Cristo ya hizo y nos dio. Pero también esa paz nos debe llevar a estar en armonía
con otro. Y sería bueno meditar, así como meditábamos hace un momento en el versículo atrás, pensar, ¿estás en paz, en armonía con el resto de los creyentes? Otra vez no vayas a salir corriendo para abrazar a alguien aquí. Lo puedes hacer después. Pero ¿qué falta en tu vida, en nuestra vida, para llegar a estar en paz verdadera, en armonía? No significa que somos iguales. Estar en paz con otros no significa que estamos de acuerdo en todo, pero sí significa que no hay molestia. Significa que no hay pecado, que no hay dificultad para relacionarnos. Aún podemos tener diferencias. Algunos van de un equipo, otros van a otro equipo, otros les gusta un color, hay diferencia, pero nos amamos en Cristo y no, esa paz no se acaba, no se limita. Dios nos ha dado todo para que tengamos paz, para que tengamos armonía. Y no solamente eso, también nos ha dado todo para edificarnos. Muchas veces estos versículos que siguen lo usamos, o se usan para pensar en el hecho de que debemos cantar alabanzas que glorifican al Señor, cosa que es verdad. Pero fíjense lo que dicen, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Vamos a detener un momento allí. ¿Hay una instrucción directa de la palabra de Dios allí para nosotros? ¿Lo ven? El mensaje de Cristo. ¿Dónde debe estar el mensaje de Cristo? La palabra de Cristo. ¿Dónde debe habitar la palabra de Cristo? En nosotros. ¿Cómo llega la palabra de Cristo a nosotros? ¿Cómo llega la palabra de Dios a tu vida? ¿Sabes qué? Podemos, no solamente es tenerla aquí o en el móvil, los que la tenemos también como una aplicación en el móvil. La palabra de Cristo debe estar en nuestras vidas. Y una vez que está en nuestra vida es cuando realmente será poderosa. Cambiará, animará, motivará. Y cuando está allí la palabra de Cristo, entonces podemos nosotros, vamos a poner esto más grande, instruirse y amonestarse. No está diciendo el apóstol aquí que somos como perseguidores, buscando a quién criticar. Está diciendo, usa la palabra de Dios para edificar a otros. Es decir, no usamos la palabra de Dios para golpear a la gente, para pegarla por la cabeza. Usamos la palabra de Dios para edificación con sabiduría. Y sería bueno igual hacer el mismo ejercicio que hacíamos hace un momento. Hay alguien que te rodea que necesita instrucción o amonestación con toda sabiduría. Otra vez no, una respuesta no es, no, los creyentes necesitan eso. Piensa en un hombre quizás. Alguien igual que te rodea de tu familia, de tu casa, de la iglesia, que dice, necesitas instrucción, necesitas con sabiduría una amonestación, porque está diciendo aquí la palabra de Dios, edifica unos a otros, con la palabra de Dios presente en tu vida. Es decir, y si lo vas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. No permita que sean tus pasiones las que sobresalen. No permita que sea tu deseo la que sobresalen. Hermano, no es una alternativa para nosotros como creyentes ser de edificación a otros. Es lo que debe ser. Que nuestras palabras, nuestra actitud, nuestra conducta debe ser de edificación. Y vuelvo a insistir, eso es producto de que hemos nacido de nuevo de verdad. No es algo a lo cual crecemos, es algo con el cual Dios nos lo da y se pone en práctica. No es algo que vamos a ir adquiriendo, no es que necesito crecer en perdonar, necesito crecer en instruir, no, porque nosotros nacimos de nuevo una sola vez
y ya recibimos la capacidad de Dios a través de Jesucristo de poder vivir con estas virtudes o estas cualidades o estas características. Es decir, no están lejos de nosotros, que nuestras conversaciones, nuestras palabras, nuestra actitud puede mostrar esto desde el momento en que hemos creído en Cristo. Hay alguien que debes instruir, alguien que debes amonestar, aconsejar. Quizá vas a decir, sí, bueno, la misma palabra te da cómo hacerlo, con sabiduría. Hace unas semanas atrás, leyendo también, estudiando en Colosenses, veíamos que Cristo es la imagen de Dios invisible. Ayer en la clase de teología hablamos un poco más de ese tema, de ese concepto. ¿Qué significa que Cristo es la imagen de Dios invisible? Pero una manera muy práctica de verlo, una vez que has conocido a Cristo, sabes cómo es Él y sabemos lo que espera de nosotros. Y lo vuelvo a repetir, una vez que has conocido a Jesucristo, sabemos cómo Él es y sabemos lo que Él espera de nosotros. Si Cristo reina en nuestras relaciones con otros, si reina y tenemos paz con Él, somos gobernados por la paz de Cristo, entonces seremos de buena edificación. En nuestra familia, empezando allí, en la gente que te rodea, en las personas con las que ves todos los días, aún a la gente que ni te conoce, vas a llegar a ser de edificación. Que el Señor nos permita ver que esto es una realidad. Ya fuimos escogidos, fuimos llamados para que Cristo dirija nuestra vida de ese modo. Con estas virtudes, con estas características. Quizá usted está pensando, es difícil, me cuesta, me voy más desanimado que cuando vine, porque es muy complicado. No. Está diciendo la palabra de Dios aquí que ya Jesucristo está guiando, gobernando tu vida. Hermano, no hay que mirar atrás. Está diciendo el apóstol Pablo aquí, ya es algo que pasó. Fíjense, y vuelvo a leer el versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, esta es el tipo de vida que un creyente normalmente manifiesta, mostrando estas cualidades. Es decir, si Dios lo preparó así, es porque sabe que tú puedes lograrlo y lo podemos lograr con su ayuda. No está exaltando a nosotros, está exaltando es el hecho de que ya en Cristo nos hizo nuevos, nos dejamos muchas actitudes de pecado que mirábamos la semana pasada y ahora seguimos creciendo en nuestra relación con otros. Y vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos atrás, qué tan diferente sería tu familia si estas cualidades, si estas actitudes se muestran cada uno de los miembros constantemente. ¿Sería diferente tu familia? Algunos están al lado y le dan un codazo al que tienen al lado. Claro que sería diferente, porque esto fue lo que Dios planeó para nosotros. No una vida de conflictos, de desacuerdos. Planeó una vida de paz, siempre que Él está dirigiendo. Esta semana vi una noticia, no sé si ustedes lo vieron, un camión muy grande, no sé, creo que bajando de Tacoronte hacia abajo, se quedó como volteado, perdió la carretera, no sé por qué, pero quedó ahí como un accidente. Creo que no había nadie herido. No sé si vieron esa noticia, un camión muy grande, bajando por una calle en Tacoronte quedó y tenía que buscar unas grúas muy grandes para levantarlo. Parece que el conductor perdió el control por alguna razón y el resultado fue, digamos, casi una catástrofe. ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos dirigir nuestra vida? Cuando queremos nosotros gobernar nuestra vida. Hermano, el resultado está asegurado. Será una catástrofe. Está diciendo el apóstol Pablo aquí, y quiero dejarle con esa reflexión,
que Cristo, su paz, gobierne tu vida. Si no es así, vas camino, si es que ya no llegaste, a una catástrofe familiar, en la iglesia, en el trabajo, en tu propia vida. Cuando Cristo, su paz, gobierna, habrá armonía, habrá crecimiento, habrá edificación, habrá bendición, habrá actitud, habrá amor, porque su paz y Cristo es lo que necesitamos para tener bendiciones. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a revestirnos con una actitud correcta de amor hacia otros. También ayúdanos a prepararnos correctamente en ti para que seas tú el que dirige nuestra vida constantemente. Que podamos ser de edificación a los que nos rodean. Quizás, Señor, mirando estas cualidades, nos sentimos incomodados, nos sentimos pequeños de cómo podemos llegar a mostrarlas de una buena manera. Pero ya nos has capacitado también para que sean parte de nuestra vida. Permite que podamos hacerlo, parte de nuestro andar diario, que este vínculo perfecto de amor es algo que mostramos constantemente, que no nos cuesta, que la humildad, la bondad, la paciencia, el perdón, la tolerancia sean actitudes normales en nuestra vida. Y producto de eso podamos ver más y más edificación en la vida de quienes nos rodean, en la vida de la iglesia, de nuestra familia y en nuestra propia vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.